Buenas tardes, compañeros. Vamos a continuar con la clase, resolviendo otro ejercicio. Este ya sería el ejercicio 3. Vamos a resolverlo. Me dice el ejercicio 3. Un protón se mueve a 4,5 por 10 a la 5 metros sobre segundo. Este por 10 de aquí está por demás, ¿no? Me equivoqué aquí. En la dirección horizontal, entra a un campo eléctrico vertical uniforme de 9,6 por 10 a la 3 newton sobre coulomb. Me dice que ignore todos los efectos gravitacionales y encuentre para el inciso A el tiempo que tarda el protón en viajar 5 centímetros en forma horizontal, o sea, en el eje X, ¿no? Para el inciso B me pide su desplazamiento vertical después que haya recorrido 5 centímetros horizontalmente. Su desplazamiento vertical sería hacia arriba, ¿no? Para el inciso C, me pide las componentes horizontal y vertical después que ha recorrido 5 centímetros en la dirección horizontal. Aquí tenemos ya la gráfica, pero lo vamos a dibujar de nuevo, ¿ya? Para tenerlo de referencia. Ya. Me dice que un protón se mueve en un campo eléctrico. Primero vamos a dibujar el campo eléctrico. ¿Listo? Como me dice que es un protón, para un protón el campo eléctrico siempre va a ser hacia arriba. Para un protón. Aquí está la carga negativa y aquí la carga positiva. Este sería el campo eléctrico, ¿no? Que va en forma vertical. Ese campo eléctrico tiene un valor de 9,6 por 10. 9,6 por 10 a la 3 newton sobre coulomb, ¿no? Ya. El protón, vamos a dibujar el protón. Aquí estará el protón. El protón tiene una carga positiva, ¿no? Como el protón tiene una carga positiva, al entrar al campo eléctrico, el protón se va a ir en forma hacia arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque entrando en el campo eléctrico aquí hay carga positiva y cuando el protón entra al campo eléctrico, a este sector aquí, se va a repeler, ¿no? Entonces el protón va a ir avanzando hacia arriba en forma vertical, ¿no? Ya. Primeramente me dice que el protón está entrando al campo eléctrico con una velocidad, ¿no? Esta le vamos a
llamar velocidad del protón, velocidad P. Esa velocidad ya la conocemos, que es 4,5 por 10 a la 6. Ya. Una vez hecho eso, vamos a dibujar me dice que para el inciso A, hallar el tiempo que tarda el protón en viajar 5 centímetros. Entonces, este protón va a viajar en forma horizontal, me dice, ¿no? Que tarda en viajar en forma horizontal, 5 centímetros. Entonces, desde ahí, 5 centímetros, hasta ahí, ¿no? Ya, 5 centímetros. Tengo para el inciso A, aquí lo voy a poner. Para el inciso A, vamos a anotar aquí los datos. Datos. Saben que la velocidad del protón me está dando el ejercicio. Es de 4,5 por 10 a la 5 metros sobre segundo. Esa sería la velocidad del protón. La magnitud que tiene el campo eléctrico sería 9,6 por 10 a la 3 newton sobre coulomb. Tenemos la distancia que es 5 centímetros que va a recorrer el protón, ¿no? 5 centímetros. 5 centímetros. Esto igual lo vamos a trabajar en metro. 5 centímetros a metro sería 0,05 metros, ¿no? Ya. No nos faltó ningún dato, creo que no, ¿no? Ya. Para el inciso A, me pide hallar el tiempo que tarda el protón en viajar 5 centímetros en forma horizontal. Entonces, desde que entra al campo eléctrico, tengo que calcular el tiempo que tarda el protón en recorrer una distancia de 5 centímetros. Aquí está 5 centímetros. Entonces, para este problema vamos a utilizar las fórmulas de movimiento rectilíneo uniforme. De movimiento rectilíneo uniforme y movimiento variado. Previamente, en el eje X, vamos a calcular el tiempo, ¿no? Que me pide el tiempo que tarda. Entonces, utilizando la fórmula de movimiento rectilíneo uniforme, tenemos que la distancia es igual a la velocidad del protón por el tiempo, ¿no? Entonces, despejando de esta fórmula, el tiempo sería distancia sobre la velocidad del protón. Entonces, reemplazando datos, una aclaración. El protón en forma horizontal se mueve, tiene una velocidad constante. Y ya que tiene una velocidad constante en forma horizontal, es un movimiento uniforme, ¿no? O sea, su velocidad desde que entró al campo eléctrico se va a mantener. Entró con una velocidad de 4,5 por 10 a la 5 y cuando recorre los 5 centímetros, esa velocidad en el eje X, del protón en el eje X, aquí voy a ponerlo, para que no se confundan, velocidad del protón en el eje X, se mantiene constante. Entonces, solo tendría que reemplazar datos. La distancia que va a recorrer el protón sería 0,05 metros. La velocidad del protón en el eje X sería 4,5 elevado a la 5
metro sobre segundo. Metros con metros se van y solamente me va a quedar en segundos, ¿no? El resultado de esta ecuación me sale 1,11 por 10 a la menos 7 segundos. Con eso ya tendría mi resultado del inciso A. Ese ya sería mi inciso A. Ya. Una vez calculado eso, ahora me pide el inciso B. El inciso B me indica, a ver, aquí lo tengo. Para el inciso B, me pide su desplazamiento vertical después que ha recorrido 5 centímetros horizontalmente. Entonces, para este inciso, me pide hallar la distancia horizontal, que sería la altura, ¿no? Ese sería el inciso B, ¿no? Aquí lo vamos a hacer. Para el inciso B. Mejor aquí porque vamos a hacer en más espacio. El inciso B. Ya. Entonces me pide hallar el desplazamiento horizontal. El desplazamiento horizontal. Y el desplazamiento vertical. La altura en Y, ¿no? La altura en Y, que podríamos llamarle también la altura Y, ¿no? La altura Y. Ya. Desde ahí hasta ahí, ¿no? Esa sería la altura que tengo que hallar. Entonces, previamente, como en forma vertical, al momento que el protón entra hacia el campo eléctrico, el campo eléctrico va a generar una aceleración del protón en forma vertical, ya que el campo eléctrico está yendo hacia arriba, ¿no? Entonces, el campo eléctrico va a acelerar el protón que vaya hacia arriba. Entonces, como hay una aceleración, ya sería un movimiento rectilíneo uniforme, rectilíneo uniforme acelerado o variado. Aquí tendríamos velocidad final y velocidad inicial, ¿no? Pero sería Y en Y. Entonces, primeramente, tengo que hallar la aceleración. Primeramente, aquí, cuando el protón entra al campo eléctrico, su velocidad inicial en Y va a ser 0. Pero su velocidad inicial en X, aquí ya nos da el ejercicio 4,5 por 10 a la 5. Entonces, la velocidad inicial en Y es igual a 0. Igual a 0. Ya. Ahora, la fórmula para hallar la aceleración sería aceleración en el eje Y en forma vertical sería igual a la carga del protón por el campo eléctrico sobre la masa del protón. Aquí me he olvidado anotar los datos del protón. La carga de un protón sabemos que va a ser 1,6. Siempre la carga del protón es 1,6 positivo, ¿no? 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Y la masa que tiene un protón siempre va a ser la misma, que es 1,673 por 10
por 10 a la menos 27 por 10 a la menos 27 kilogramos, ¿no? Ya. Con eso ya tenemos todos nuestros datos. Ya. Entonces ahora tenemos la carga del protón, tenemos el campo eléctrico, tenemos la masa del protón, solamente tendría que reemplazar los datos. Entonces la aceleración en el eje Y sería igual a la carga del protón, que es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb por el campo eléctrico, que vendría a ser 9,6 por 10 a la 3 newton sobre coulomb. Todo eso dividido entre la masa del protón, que sería 1,673 por 10 a la menos 27 kilogramos. Entonces, reemplazo, calculo la ecuación que tengo aquí. La aceleración vendría a ser 9,18 por 10 a la 11 elevado a 11 por metro sobre segundo cuadrado. Ese vendría a ser mi aceleración en vertical o en el eje Y. Me sería, ¿no? Ya, con eso ya tengo mi aceleración en el eje Y. Entonces, ahora sí puedo aplicar las fórmulas. Aquí lo voy a anotar con azul para que sea notoria. La fórmula del movimiento uniformemente variado o acelerado, como también se le conoce, sería, en este caso, casi siempre se va a utilizar esta fórmula. El desplazamiento vertical va a ser igual a el desplazamiento vertical inicial o la altura inicial más la velocidad inicial en Y por el tiempo más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. En este caso, casi siempre se va a utilizar esta fórmula que tenemos aquí para hallar ya sea el desplazamiento vertical. También tenemos otras fórmulas para hallar. Aquí las voy a poner. También sería velocidad final en Y igual a velocidad inicial en Y más aquí es más menos, ¿no? Más menos 2 por la aceleración en Y por el desplazamiento vertical o la altura Y, ¿no? Esa sería otra fórmula. También la otra fórmula sería la velocidad final en Y al cuadrado igual a velocidad inicial en Y al cuadrado más menos la aceleración por el tiempo. Entonces, para
Para este caso, a ver un ratito. Es más o menos, ¿no? Entonces, como me pide hallar el desplazamiento vertical que va a tener el protón, o sea, su desplazamiento en el eje Y, tengo que hallar la distancia Y que va a recorrer, ¿no? Entonces, aquí sería aceleración, ¿no? No puedo utilizar esta fórmula de aquí porque no tengo la, la velocidad final en Y, pero la puedo hallar. Aquí sabemos que la velocidad inicial de Y dijimos que era 0 en ambos casos, ¿no? 0, ¿no? Esta fórmula de aquí tampoco no la puedo utilizar porque, aunque sí, ¿no? La puedo utilizar, pero solamente para hallar la velocidad final de Y. Pero para el inciso B me pide solamente hallar el desplazamiento vertical, o sea, la distancia Y. Entonces, tendría que utilizar esta fórmula, ¿no? Ya. Entonces, utilizando aquí la llamamos fórmula 1, esta va a ser la fórmula 2 y la 3. Entonces, aquí utilizo la fórmula 1. Entonces, para la fórmula 1 sabemos que la velocidad en Y es igual a 0. Sabemos que 0 por el tiempo también va a ser 0. Entonces, todo esto de aquí se anula. Se anularía todo eso. 0 sería. El desplazamiento vertical inicial, o sea, no, es 0. ¿Por qué? Porque el protón está empezando, el protón se empieza a elevar desde el eje X, o sea no tiene una altura inicial de donde se eleva, ¿no? Entonces la distancia, la distancia Y inicial sería 0. Ya solamente me quedaría la distancia Y que se va a desplazar, en un transcurso de tiempo, ¿no? Ya. Entonces solamente tendría que reemplazar datos. Y sería igual a, Y sería igual a, Y inicial sabemos que es 0, B inicial, la velocidad inicial en Y es 0, por el tiempo también es 0, entonces solamente me quedaría más menos 1/2 por la aceleración por el tiempo. Aquí para saber qué signo poner, sabemos que el protón se mueve en el mismo sentido que se mueve el campo, el protón se mueve en el mismo sentido que se mueve el campo eléctrico, por lo tanto, va a ser positivo. Entonces solamente sería 1/2 por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Aquí reemplazo datos. 1/2 por la aceleración que hemos calculado, que es 0,18 por 10 a la 11 metros sobre segundo cuadrado, por el tiempo que hemos hallado en inciso A, 1,11 por 10 a la menos 7 segundos. Todo eso elevado al cuadrado. Entonces, segundos con segundos cuadrados se eliminan. Segundos con segundos cuadrados se elimina, solamente me quedaría en metro, en el desplazamiento vertical. Entonces,
el resultado de toda esta ecuación sería 5,65 por 10 a la menos 3 metros. Este sería su resultado. O sea, el desplazamiento vertical que me pide el ejercicio. Ese sería el inciso B. Ahora, para el inciso C es mucho más sencillo. Aquí lo vamos a poner. Inciso C. Para el inciso C me pide calcular las componentes horizontal y vertical después que ha recorrido 5,0 centímetros en la distancia horizontal. Entonces, sabemos que la velocidad inicial, o sea, la velocidad del protón en X se va a mantener constante. Entonces, la velocidad del protón en X, la velocidad del protón en X, o le podemos llamar velocidad inicial. Velocidad inicial va a ser igual a la velocidad del protón en el eje X, ¿no? La velocidad del protón final en el eje X, ¿no? Sería igual, constante. Entonces, entonces sería la velocidad final en X sería igual a 4,5 por 10. 4,5 por 10 a la 5 metros sobre segundo. Esta sería la componente horizontal. Ahora me pide hallar la componente vertical. Me pide hallar la componente vertical. Entonces, para hallar la componente vertical, que sería la velocidad final en Y, puedo utilizar esta fórmula de aquí. Como en el eje vertical es un movimiento uniforme variado o acelerado, puedo utilizar cualquiera de estas fórmulas, pero solamente me pide el desplazamiento, la componente vertical, ¿no? Entonces, puedo utilizar cualquiera de estas dos fórmulas aquí. Puedo utilizar esta o esta. Puedo utilizar una de esas dos. Un ratito. Ya. Aquí me he equivocado en la fórmula. Aquí sería velocidad inicial más menos 2 por aceleración. Aquí sería por el tiempo. Y aquí sería por el desplazamiento vertical, ¿no? Así sería, me equivoqué. Ya. Si utilizamos esta fórmula de aquí, vemos que está elevado al cuadrado. Tendríamos que hacer una raíz para hacerlo desaparecer y se ve un poco más complicado. Ustedes vean la forma de que sea mucho más sencillo. Entonces, esta fórmula de aquí arriba me dice velocidad final
en Y igual a la velocidad inicial en Y más o menos 2 por aceleración en Y por el tiempo. Aquí esta fórmula está mucho más sencilla. Por lo tanto, vamos a utilizar la ecuación 2. Sabemos que la velocidad inicial en Y es 0, ¿no ven? Entonces sería 0. Solamente me quedaría velocidad final o la componente en Y sería igual a el signo más menos sería como el protón está yendo en el sentido del campo eléctrico sería positivo, entonces sería 2 por la aceleración Y por el tiempo. Eso sería. Solamente me queda reemplazar datos. La aceleración en Y la hemos calculado, es 9,18 por 10 a la 11 metros sobre segundo cuadrado. Por el tiempo, 1,1 por 10 a la menos 7 segundos. Ya. El resultado de esa ecuación me saldría la componente en Y sería la componente vertical o la velocidad final en Y sería igual a 101.898 metros sobre segundo. Ese sería su resultado. La componente en vertical. Y ahí acabaría el ejercicio. Como ven, no está muy complicado. Este también es un ejercicio de examen. Bueno, con eso terminamos el ejercicio. El ejercicio 3. Aquí lo vamos a poner. El ejercicio 3. Si tienen alguna duda, no duden en hacérmela conocer o decirme para que les aclare. Bueno, si no tienen ninguna duda, ahí concluimos el ejercicio 3. Dentro de 10 minutos o quizás un poco menos, empecemos a resolver el ejercicio 4, que está un poquito más complicadito. ¿Ya? Bueno, ahí acabamos el ejercicio 3.